Bien, mis amados, que Dios me les bendiga. Un gusto grande poder volver a encontrarme con ustedes a través de este medio para traerles el mensaje de la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y bueno, hoy tenemos un tema pero sumamente importante, interesante, el cual he titulado Las consecuencias de dejar a Dios. Y bueno, si usted está apartado del Evangelio, está apartado de Cristo, durante un tiempo fuiste creyente en la fe, pero abandonaste a Dios por alguna razón, entonces te interesa escuchar lo que vamos a hablar. Quiero iniciar leyendo el texto de Juan 3, verso 36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En verdad que estas palabras son muy serias y muy tajantes, cortantes, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Primero dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto lo sabemos y nos gozamos porque andando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, y haber encontrado a Cristo ha sido para nosotros lo más grande, encontrar vida eterna, perdón y salvación. Pero dice, el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Será que hay personas que rehúsan creer en el Hijo? Sí las hay. He tenido la oportunidad de encontrarme con gente que llega a decirme: yo no creo en Dios. Hay otros que dicen: yo soy ateo, no quiero oír nada de Dios. Y hay otros que, si bien es cierto que dicen creer, consideran que no es el momento como para prestarle atención a las cosas religiosas o espirituales. En fin, hay quien cree y hay quien no cree. Pero yo quiero hablarles hoy sobre el tema de las consecuencias de dejar a Dios. ¿Acaso es que yo puedo dejar a Dios y no sufrir algún tipo de consecuencia? ¿Será que yo puedo dejar a Dios o dejar el camino de Dios de una manera honorable y apartarme de Dios y no sufrir consecuencia alguna? Vamos a analizar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Usted probablemente puede inscribirse en una universidad, en un liceo, en una escuela, haciendo algún curso, algún estudio e iniciar alguna carrera. Y de pronto pues no puede continuar con esos estudios, e incluso usted puede iniciar una relación amorosa con alguien, su novio, su novia, y de pronto en el camino se da cuenta de que no funciona, no puede continuar con él, dejaron todo hasta allí. Pero ¿será que así también podemos hacerlo con Dios? La Biblia dice tajante y cortantemente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que se rehúsa a creer en él, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente no verá la vida, sino que la ira de Dios se vuelve contra esa persona que ha rehusado creer en Dios. Es por eso que tenemos que tomar con mucha seriedad esto que estamos hablando hoy. Una de las cosas que tenemos que entender, sobre todo, es el caso de las personas que conocieron a Dios como su Salvador personal. El famoso descarriado, el famoso, el famoso apartado. No, él estaba en el Evangelio, pero se apartó. No, yo era cristiano, pero me descarrié. ¿Qué tan provechoso, qué tan, no tiene peligro o no se corre peligro alguna en dejar a Dios? Les voy a leer algunos textos que están en el libro de Romanos capítulo 1, del verso
21 al 32. Vea lo que dice la Biblia y usted me dirá luego qué piensa hacer. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Note esta primera parte. Estamos hablando de una gente que conoció a Dios, sin embargo no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria, la honra de vida, el trato merecido, ni mucho menos le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su criterio. Pues no es Dios necesario. Lo sacaron del círculo de ellos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, cambiamos a Dios por algo que se parece a Dios. O en vez de buscar a Dios, buscamos un supuesto equivalente. Y esto es ofensivo. Dejar de adorar a Dios para adorar la imagen de un hombre que supuestamente decimos que es Dios. Tenga forma de hombre, tenga forma de mujer, tenga forma de reptil, de cuadrúpedo, de ave, lo que sea. La idolatría es pecado y será condenado. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. Fíjese las consecuencias. Estamos hablando de las consecuencias de dejar a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus mismos cuerpos. Dios mismo se encarga de entregar a la inmundicia a los hombres y mujeres que por alguna razón deciden apartarse de Dios. En otras palabras, cambiaron la mentira por la verdad, lo original por lo falso, lo legítimo por lo ilegítimo. Cambiaron a Dios por un ídolo. Y esto es abominable, esto es ofensivo, más de lo que usted piensa o se imagina. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya sabemos y hemos leído que los entregó a la inmundicia. Ahora dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Note usted acá que lo que hoy mucha gente llama orgullo, libertad, derechos, la Biblia lo llama vergonzoso e inmundicia. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y aquí no está, sino más bien revelando la partida de nacimiento de todo hombre y mujer que es dada al homosexualismo, al lesbianismo y a la perversidad en general. Todo acto lascivo, perverso, tiene su partida de nacimiento aquí en Romanos capítulo 1. Ahora, usted decidió vivir como quiere. Usted decidió llevar su vida a su antojo y manera. Usted decidió, como dijo alguien, esta vida es mía
y en mi vida que nadie se meta. Yo decido vivir así, abortar, mentir, robar, matar en mi vida. Pues Dios no le va de buenas a primeras a coartar. Él va a dejar que tú hagas aquello hasta cierta parte. Pero dice que Él los entregó a la inmundicia. Te apartaste de Dios. Ahora dice que Dios los entregará a la inmundicia. Y dice algo más. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Oiga, estos tres términos que resaltan en esta lectura. Los entrega primeramente a la inmundicia. Los entrega a hacer cosas vergonzosas y que no convienen. Y cuarto, dice que los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente que está haciendo locuras. Una mente que está haciendo cosas indebidas, ilícitas, inapropiadas, escandalosas. Y de pronto usted encuentra a alguien haciendo un escándalo, algo horrible. Y usted dice, pero está loco, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comporta de esa manera? Porque tiene una mente reprobada. Porque esa persona un día dejó de amar a Dios para adorar los ídolos. Dejó de servir a Dios para entregarse a la abominación, para entregarse a la idolatría. Y por eso Dios, como castigo, Dios lo entrega a una mente reprobada. Y eso es muy delicado. Vamos a seguir leyendo a ver qué más dice acá. Dice, repito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hemos leído una lista. Usted sabrá entender la interpretación de los diferentes términos mencionados aquí. Es una lista larga y eso es precisamente una mente reprobada. Pero no solamente Dios condena en su palabra, señala y está enemistado con todo el que practica estas cosas, sino también con aquel que se alegra y se complace con quien hace estas cosas. Usted dirá que no está practicando nada de estas cosas, pero se divierte, se goza y vive dándole like y compartiendo acciones perversas en las redes sociales. Por eso el Señor, volvemos a caer en lo que estamos enseñando, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar a Dios? Tú hoy decides dejar a Dios. Fuiste cristiano 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, pero decidiste descarriarte, volverte al mundo, dejar a Dios. Como un día dijo Jeremías, no hablaré más en su nombre ni me acordaré más de él. La pregunta es, ¿tiene esto algún tipo de consecuencia? ¿O es tan deportivo y tan light así, dejar a Dios y no ha pasado nada? Te estoy leyendo textos de las Sagradas Escrituras que advierten cuáles son las consecuencias de dejar a Dios.
Otro texto, el que se aparta será destruido. Esto es fuerte, porque dice el Salmo 73, verso 27, literalmente dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Está pensando usted en descarriarse? ¿Está pensando usted dejar a Dios? ¿Está pensando usted abandonar el camino? Pues piénselo bien. Y antes de hacerlo, lea Salmo 73, verso 27, donde dice, repito, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, por lo que vamos viendo, no hay manera honorable de dejar a Dios, de apartarse, de descarriarse y como dicen por allí, y que siga la fiesta en paz. En el libro de Santiago 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto lo dice la misma Biblia que usted tiene en su casa. Léalo en Santiago 4, verso 4. Aquí dice que las almas adúlteras, está hablando de un adulterio espiritual. Usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted tiene un pacto con el Dios eterno. Es como quien se casó con Dios. Pero ahora decidiste serle infiel a Dios, descarriarte, irte al mundo a practicar una vida pecaminosa, libertina, irreverente, irresponsable, sin tener ningún tipo de responsabilidad con nadie. Al fin y al cabo estoy descarriado. ¿Qué pasó? No quiero que nadie vaya a entrometerse en mi vida. Yo ya dejé el camino. Ok, pero dice aquí la Biblia, oh almas adúlteras. Al usted dejar a Dios, usted hermano en Cristo que está en el Señor, al usted o cualquiera dejar a Dios para irse al mundo, está cometiendo adulterio espiritual. Delante de los ojos de Dios es un adúltero. Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, porque le estás siendo infiel a Dios para irte con el príncipe de las tinieblas. Ahora dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A qué llama Dios amistad o mundo? Mundo en este caso se refiere a todo lo relacionado al pecado, la perversidad y la larga lista que hace un momento leímos acá, que aparece allí en el libro de Romanos: perversidad, desobediencia, orgías, maldades. Practicar, acercarse a esas cosas, la Biblia lo llama amistad con el mundo. Estás mintiendo, estás robando, estás adulterando, estás fornicando, estás en las bajas pasiones, en actos perversos. Usted está en amistad, usted se está amistando con el mundo. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea que usted comienza en el acto a ser un enemigo de Dios, a constituirse en un enemigo. Y mira cosa, es tener a Dios por enemigo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si es por los ídolos no tienen poder. Si es por los, dioses de este mundo, paganos, no tienen poder. Pero el Dios de los cielos es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios genuino. Y echarse a Dios por enemigo, eso sí es verdad que es delicado y peligroso. Dice la Biblia, repito, Santiago 4:4, dice cualquiera, en su segunda parte dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ser amigo del mundo
no quiere decir que yo no puedo tener un amigo allá de esa gente que no cree en Cristo, de esa gente que de pronto no es cristiano como yo lo soy. Ser amigo del mundo no es que yo no pueda ser amigo de él, saludarle, hablarle, tratarle, que pueda ser un trabajador de mi empresa o que yo pueda ser un trabajador de su empresa o que pueda estudiar conmigo. No. Eso no es lo que se trata. Es cuando tú decides asociarte con el pecado. Es cuando tú decides hermanarte con la maldad. Allí es donde dice la Biblia que te estás constituyendo en amigo del mundo, pero a la misma vez te estás constituyendo en un enemigo de Dios. Y bueno, como dicen por allí, la cerecita sobre la torta, Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note usted que Dios es tajante. Desde un comienzo, apenas Jesús estaba levantando su vuelo para irse a la patria celestial, a sentarse a la diestra del Padre, en la comisión final que les anuncia a sus discípulos, les dice, vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Pero cuando a veces decimos estas palabras tan ligeras que casi no le prestamos atención al peso que tiene. Dice, el que no creyere será condenado. Pero usted decide no creer. Usted dice, esa es mi vida. Yo creo en lo que yo quiera. Yo he decidido no creer. ¿Y qué pasó? ¿Quién me va a obligar a creer? No, nadie lo va a obligar. Lo único que la palabra de Dios está dejando de por medio es en claro que el que no creyere será condenado. Muy parecido al texto que leímos al comienzo, que dice que el que cree en el Hijo verá la vida, mas el que no lo cree no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hay consecuencias nefastas, hay consecuencias terribles para todo aquel que se aparta de Dios, para el que decide abandonar el camino de la verdad. Judas dejó el camino del bien y fue a parar en la morada de los muertos. Y no solamente cuando hablo de las moradas de los muertos me refiero al sepulcro, porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir, sino al infierno. Hay condenación para el que decide no caminar con Cristo. Hay una historia muy pintoresca que aparece en las Sagradas Escrituras, un detalle importante cuando Jesús es agarrado, prendido en el huerto de Getsemaní. Los soldados, los sacerdotes se llevan a Jesús al patio de Anás y allí le golpeaban, le maltrataban, pero resalta diciendo que había un discípulo que lo seguía de lejos, y ese que lo seguía de lejos era Pedro. Entonces, bien, si Pedro le seguía de lejos, ¿qué pasó con Pedro? Por seguir a Jesús de lejos, terminó negándolo 3 veces, de manera triste y cobarde. Hay personas que han decidido seguir a Jesús, pero han decidido seguirlo de lejos. No quieren verse involucrados en ser etiquetados con una fe, con una religión, con una iglesia. Ellos decidieron seguir de lejos a Jesús y a su manera, como dicen algunos. Pero esto es delicado, porque con Jesús hay que caminar de cerca. Como dijo alguien, el bolero se baila pegado. A Jesús hay que seguirle de cerca. O estamos con Él o no estamos con Él. No existe término medio en Dios. Hay gente que quiere estar bien en el mundo y a la vez bien con Dios, bien con el diablo y bien con Dios. Hay gente que tiene un pie, como se dice, en el cielo, pero otro en el infierno. Pero esto no funciona. La Biblia dice que por cuanto no eres
ni frío ni caliente, sino tibio, dice, te vomitaré por mi boca. Entonces, hago un llamado a la reflexión a todo hombre y mujer de Dios que me puede escuchar en este momento. Es importante dar un paso de valentía, de entrega a Dios y servirle con el corazón, renunciando al pecado, renunciando a los vicios, renunciando a la mentira, al hurto, al atraco, a la perversidad, a la idolatría, cualquiera que sea el nombre y la forma de expresión del pecado, hay que renunciar y caminar con Dios hermanado, cerca, de frente con Jesús, en temor, en obediencia, en santidad. Porque si no lo haces, tarde o temprano terminarás negando y traicionando al que te dio la vida. Judas terminó vendiéndolo, cambiándolo por 30 monedas de plata. Pedro terminó negándolo 3 veces. Le preguntaron, ¿eres tú uno de ellos? Y él dijo, yo no lo soy. Pero hablas como ellos, yo no soy. Y antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro de manera cobarde terminó negando a Jesús. El Jesús que un día le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Él mismo terminó negando a aquel que un día le dijo, Pedro, sígueme, te haré a partir de ahora pescador de hombres. ¡Wow! Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. ¿Pero por qué? Porque le siguió de lejos. ¿Cómo estás siguiendo tú a Jesús? ¿Quieres llevar una vida de doble personalidad? Porque hay personas que a veces tratan de llevar una vida doble. Son cristianos en la iglesia los domingos, pero el lunes en la empresa, en el mercado, no se diferencia en nada al más corrompido ladrón, tramposo, perverso, mentiroso, zángano. No hay ninguna diferencia. Pero luego el domingo cuenten que allí estará con su cara muy limpia, dándose golpes de pecho. Esto no funciona así. Si te haces amigo del mundo, te constituyes en un enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios no tienen esperanza de ganarle. Recuerda que es mejor tenerle a Dios como amigo. La Biblia dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Entonces, ¿qué tanto esperas? ¿Qué tanto piensas para decidir? Decide ahora caminar con Dios y no exponerte a consecuencias nefastas, peligrosas, por haber dejado a Dios a un lado. Yo te invito a restaurar tu pacto con Dios. Pon tu mano sobre tu corazón. Repite conmigo esta sencilla oración, pero contundente. Vamos a restablecer ese pacto, ese compromiso con el Dios eterno. Di conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. En esta hora, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, mil gracias, Dios, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Hoy yo reconozco a Cristo como mi Salvador, decido entregarle mi vida y hacerme amigo de Dios desde ahora y para siempre. Renuncio al pecado, a la idolatría, a la maldad y a los vicios, y me vuelvo a Dios con todo el corazón. Amén y amén. Quiero felicitarte por la decisión que has tomado de haber recibido a Jesús como tu Salvador personal. Puedes dejarnos tus comentarios, tu saludo y tu reporte, porque queremos orar por ti. No olvides que este evangelio hay que seguirlo de cerca, involucrarnos. Si sufrimos con él, también reinaremos con él.
Que Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Levítico capítulo 20, versículo 7, una orden de Jehová para su pueblo Israel. Hoy para nosotros los creyentes, sed santos porque yo soy santo. El hijo de tigre nace pintado. Si tu padre es borracho, hay posibilidad de que tú le zumbes al palito también. Si tu madre es chismosa, hay probabilidades de que tu lengua se te salga de la boca como una carretera. Oiga, la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado, apartado de toda desobediencia. Sed santo no es vivir en un rincón con los ojos hacia arriba. Sed santo es obedecer a la palabra. Sed santo es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal. Ser santo es vivir para Dios. Ser santo es hacer lo que a Él le agrada. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.